bendiga, amados hermanos. En la presente clase nosotros vamos a continuar hablando bajo el tema de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, la tipología de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca del tema Noé, tipo de Cristo, mi Salvador, basado en Génesis capítulo 6, desde el 5 hasta el 19, y en Mateo capítulo 24, desde el 37 al 39. A modo de introducción, las Escrituras nos dejan ver una línea bien definida entre el amor de Dios por la criatura humana y su reacción innata contra el pecado. Dios es 3 veces santo y su absoluta justicia no consiente el pecado sin derramar su juicio sobre los que se empecinan en practicarlo. Esta enseñanza es de gran valor para la Iglesia, especialmente en días cuando hay tanta falta de temor de Dios en la cristiandad. Por todo el Antiguo Testamento se ve cómo Dios hizo diferencia entre los rebeldes y los obedientes a su palabra. El caso de Noé lo ilustra de forma muy clara. El mundo entero cayó bajo la ira de Dios manifestada en el diluvio, pero Noé era justo y halló gracia ante los ojos de Dios. Al poner esto en paralelo con Cristo, hallamos que Noé fue un agente de salvación para la raza humana. En la presente lección vamos a analizar la vida y la fe práctica de Noé para compararla con la vida y el sacrificio expiatorio de Cristo. El punto 1 nos dice que el pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. La parte A dice que Dios mira con dolor el corazón pecaminoso de los malvados. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 nos dicen a nosotros: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando el hombre se rebela contra su Creador, no puede evitar que todo lo que hace está expuesto ante los ojos de Dios. Esto es fruto de la omnisciencia divina. La segunda parte del versículo 5 revela que la humanidad en días de Noé se había desenfrenado. El pecado es como una enfermedad mortal que llega a infectar espiritualmente al ser humano. Y el versículo 6 hace ver el arrepentimiento de Dios por haber hecho hombre en la tierra y el dolor que sintió en su corazón. El sentido de Génesis 6:6, al usar la palabra arrepentimiento, es darnos a entender el disgusto que produjo en el corazón de Dios ver el desenfreno del hombre. Los hijos de Dios no debemos ser indiferentes al pecado que se comete a nuestro alrededor. Por el contrario, debemos tener el mismo sentido de dolor que siente Dios al ver la humanidad descarriada. La parte B nos dice que Dios determinó enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia. Los versículos 7 al 9 de Génesis capítulo 6 nos dicen lo siguiente: Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Aquí el versículo 7 deja ver el juicio determinado en el corazón de Dios como reacción al desenfreno humano. No había entonces otra manera de atajar el mal, sino por la destrucción de aquella raza maleada por el pecado. Los creyentes debemos tener cuidado en no convertir en libertinaje la gracia de Dios. El versículo 8 hace una distinción importante respecto a Noé. Él halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta gracia divina no estuvo vinculada con la advertencia que Dios le hizo del cataclismo inminente, ni con el temor con que luego preparó el arca. Fue antes de Dios decirle lo que vendría al mundo que él halló gracia ante el Señor. El versículo 19 nos explica que él era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que supo caminar con Dios. Por el contexto podríamos deducir que la mente de Noé estaba llena de Dios
y sus designios eran hacia el bien y la justicia. El punto 2 nos dice que Dios provee un medio de salvación para los que le obedecen. La parte A nos dice que el arca fue el instrumento de salvación en medio del juicio. Los versículos 13 y 14 de Génesis 6 nos dicen: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El versículo 13 nos muestra que Dios siempre avisará a sus amigos de los juicios que vendrán. Este pasaje nos guía por el camino del temor del Señor y nos hace comprender la santidad de Dios. La segunda parte del versículo 13 establece que la tierra estaba llena de violencia. Cuando el hombre se aleja de Dios, el amor por sus semejantes se enfría. Mantener buenas relaciones con nuestros hermanos y prójimos es fruto de una vida cristiana ideal. El arca de madera, en la cual Noé y su casa fueron salvos, nos recuerda el madero en el cual Jesús obró la expiación por nuestros pecados. Igual que la cruz, el arca fue hecha por manos humanas. Noé tuvo que construir el arca, pero la salvación que se obró en ambos escenarios fue obra del mismo Dios. Las instrucciones de Dios a Noé revelan que aquel instrumento de salvación sería eficaz en medio del juicio. Le indicó paso por paso el tipo de material, la forma, los aposentos, todo lo que tenía que hacer. El punto B nos dice que los que obedecieron y entraron en el arca fueron salvos. Génesis capítulo 6 versículos 17 al 19 nos dicen: yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. El versículo 17 nos detalla el juicio del diluvio. Excepto de las 8 personas que estaban en el arca y los animales que allí se refugiaban, los otros seres vivientes fueron raídos de la faz de la tierra. En el versículo 18 es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra pacto. En los pactos de Dios se establecen los parámetros de las buenas relaciones suyas con los seres humanos que creen en Él y aceptan sus condiciones de bendición. En el caso de Noé, Dios promete salvación y condiciona dicha salvación a la obediencia de su siervo. Los hijos de Dios debemos recordar que aunque somos salvos por gracia, debemos vivir en obediencia a la ley de Cristo. A la vez, aprendemos que el mandamiento de Dios a Noé en cuanto a su salvación tenía alcance familiar. Cada padre cristiano debe orar y trabajar en pro de la salvación de su familia. El versículo 19 deja claro que todo lo que entrara con Noé en el arca estaría fuera del juicio. Igualmente, todo el que acepta a Cristo como Salvador es salvo de la ira venidera y alcanzará el cielo como hogar eterno. El punto 3 nos habla de que la venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé. La situación moral previa al diluvio es la misma a la venida de Cristo. De aquí nos vamos a Mateo capítulo 24. Desde los versículos 37 y 38 nos dicen a nosotros lo siguiente: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Los creyentes en Cristo sabemos que estamos en la última etapa de la iglesia sobre la tierra antes de ser llevada
a las bodas del Cordero. Tal como Noé estuvo anunciando el juicio que habría de venir, Cristo anunció los juicios severos que esperan a los que rechazan su evangelio. Al leer Génesis 6, los versículos del 1 al 5, notamos un desenfreno moral sin precedentes. Jesús dice que esta será la condición que tendrá el mundo cuando Él se manifieste en su segunda venida. La segunda mitad del versículo 38 deja claro que toda aquella ceguera espiritual y desatino moral continuó hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta ese día la paciencia de Dios esperaba para dar tiempo al arrepentimiento. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para el arrepentimiento y la conversión de los perversos. Nuestra conducta debe ser sobria en todo momento para que aquel día no nos sorprenda a nosotros como ladrón. El punto B nos dice que la venida de Cristo traerá juicio para los que no entienden la salvación. El versículo 39 nos dice a nosotros: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 39 Jesús recuerda que todo aquel tiempo de anuncio y predicación, los hombres del tiempo de Noé no entendieron. Como hace ver Cristo, aquella situación de oscuridad espiritual se repetirá en los días cercanos a su venida. Los creyentes debemos interceder por los que viven en tinieblas para que puedan comprender la verdad y convertirse a Cristo. Cuando la generación de los días de Noé vio las cataratas de los cielos abiertas y rotas las fuentes del gran abismo, comprendieron que Noé tenía razón, pero ya era tarde. No es sabio jugar con la paciencia de Dios. El libertinaje de nuestros días justifica el hecho que los perversos perecerán en su propia perdición. Por tanto, los hijos de Dios debemos tener compasión por los perdidos y conducirnos entre ellos con un testimonio limpio. Para concluir, al estudiar la santidad de Dios en la Biblia y su justa reacción contra el pecado, aprendemos que los hombres son libres para pecar, pero no para evitar la ira de Dios si se mantienen en su pecado. Esto debe incentivar el temor de Dios en nuestros corazones, porque vivimos en los días cuando la maldad está en límites sin precedentes, e igualmente que en días de Noé, los juicios de Dios están por revelarse al mundo. Noé nos hace recordar a Cristo porque Él fue un pregonero de la justicia de Dios y mantuvo firme su mensaje aunque la mayoría no quiso escucharle. Por tanto, cuando comenzó a llover por juicio, Noé y los suyos estaban a salvo en el arca por el mismo mensaje que él había predicado al mundo. No hubo dos métodos de salvación, sino solamente uno: el arca. Igualmente, el hombre no puede optar por una posición neutral ante el juicio de Dios. O se arrepiente y acepta al único Salvador, o perece por despreciarlo. Es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar hoy. Que Dios les bendiga, amados hermanos.